Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, y ya estamos de vuelta con nuestra segunda parte del programa, segunda parte en la cual tenemos la oportunidad de saludar a toda nuestra gente querida que nos acompaña en distintos rincones de nuestro mundo, comenzando con Radio Cumbre 101.9 FM desde el estado Barinas en Venezuela, también a través de Fusión 90.7 FM desde Houston, Texas, acá en los Estados Unidos. Igualmente enviamos un abrazo a nuestra gente de Ideal, mejor dicho, de CNC Florida Central, nuestro canal de televisión digital, y en el viejo continente a nuestra gente de Ideal Radio FM desde Málaga, España. Por aquí se nos fue un audio, ahora sí. Hoy en América es Noticia colocamos en Bajo la Lupa a... Y en Bajo la Lupa habíamos dejado en la primera parte del programa la pregunta abierta sobre la posibilidad de una intervención militar por parte de los Estados Unidos en Venezuela, y también hasta qué punto, hasta dónde puede llegar la fidelidad, la lealtad de los militares venezolanos a Maduro, pero habíamos quedado en leer todos los comentarios de todos ustedes, así que lo vamos a hacer. Por acá nos dice, vamos a ver, nos dice Isabel, el éxodo ha tocado todas las puertas de los cuarteles. La lealtad de las bases no es tal como lo hacen ver en las élites reinantes. Ellos quieren hacer ver que los militares van a defender al régimen, lo cual no es tan cierto, nos los comenta nuestra querida Isabel Aguiar. Atenaida nos comenta, la única forma que salgamos de este régimen es que nuestro pueblo y los militares venezolanos despierten. Y claro está, la ayuda internacional es muy importante, pero yo tengo más esperanza de ver la luz en mi país. Lina Escobar nos dice, hubo movimientos de tropas venezolanas a la frontera con Colombia y por eso estamos en acuartelamiento de primer grado. Trump dijo que apoyaría a sus países aliados como Colombia, pero no creo que intervenga militarmente a Venezuela. Mientras tanto, Isabel también nos comenta, los militares también están sufriendo una crisis, también sufren carencias y el descontento es tal que todo aquel que quiera irse de baja lo etiquetan de traidor a la patria. Y sí, nos ha llegado información sobre lo que nos está comentando nuestra querida Isabel Aguiar. Robertina dice, hablando de la familia, gracias Robertina. Por ahí nos dice Elena, estoy feliz porque el programa sigue creciendo, mejor dicho, recobrando a su público. Gracias Elena por tu apoyo y por tu liderazgo. Elías Prato nos comenta, no creo en este momento o que en este momento Trump y sus aliados intervengan militarmente a Venezuela. Tienen muchos frentes abiertos, China, Corea del Norte, Rusia, Irán. Más bien, Duque es el que más ha declarado al respecto, pero usando los canales diplomáticos. En cuanto a los militares venezolanos, están muy cómodos con el elemento que tiene el control social del país. Tampoco los veo organizando un golpe de Estado. Lamento mucho esta realidad, nos lo dice Elías Prato. Por ahí Dudu Wessenhoff está con nosotros. Mónica Salazar dice, no creo que Estados Unidos y sus aliados intervengan en Venezuela. Los militares apoyan al régimen por miedo. Quienes vengan o quienes venzan el temor se rebelarán si no son encarcelados antes. Voy un poco más abajo. Rosmary Sanzano nos saluda desde Puerto Cabello en Venezuela. Bienvenida, Rosmary. Voy un poco más abajo. Vamos a ver. Arsenia Preto dice, pues yo sí creo que Estados Unidos haga algo, porque ya estamos viendo que si no es así, no creo que salgamos estos individuos, ojalá salgamos estos ladrones antes de Navidad, nos lo dice Arsenia Prieto. Carmen Mayo Bello dice, Maduro es tan cara dura que fue a la Asamblea General de la ONU tratando de tapar el sol con un dedo de la verdadera desgracia que estamos viviendo en Venezuela. Cínico, cada día es más grande la cantidad de venezolanos huyendo de esta dictadura, lo que está a la vista no necesita anteojos. Pedro José Fernández dice, Vladimir, los militares están asustados porque los van a poner como carne de cañón frente a una legión de fuerzas militares multinacional para neutralizarlos en una misión relámpago, pero
mucho poder bélico. Antonio José del Nogal está con nosotros. Elena dice, por esos polos, bueno, hablando sobre la música que estuvimos colocando en el intermedio. Manuel Requena dice, buenas noches desde Houston. Creo que la presión sigue en aumento. Esto seguirá llenando, de torpezas al régimen e incluso a la oposición. Sin embargo, esta acción, la intervención aliada, requeriría de un aporte militar interno. Y eso último no creo que suceda. Hace muchos años que el ejército venezolano fue comprado, nos los comenta Manuel Requena. Jaime Ortiz Rosso también con nosotros. Pedro nos responde, hay que hacer una campaña para concientizar a los mandos medios de la FAN en Venezuela. Eso se ha venido haciendo y no solamente dentro del país. Lo que está ocurriendo en términos de las declaraciones de los países de nuestro continente y mucho más allá son mensajes directos a los militares venezolanos. Por eso es que se manejan estos rumores que hoy día se conocen en Venezuela. Voy un poco más abajo. Elena dice totalmente de acuerdo. Los cubanos están empujándolos. Andreina también nos comenta otra vez la cadena del dictador desde la ONU. Y lo que les comentaba en la mañana, 2 veces, no una, 2 veces de manera consecutiva. Y ahora Andreina Durán nos confirma que nuevamente están colocando cadena del discurso del dictador Maduro. Pablo José Guareguán, pues Morelo con nosotros. Jaime dice, ¿qué tal, hermano? ¿Qué se sabe? Leí por ahí que estaba enconchado el exgobernador Rangel. Bueno, enconchado no, Rangel está en el DF, en México, pidiendo residencia muy a sus anchas. Hasta el momento que sepa, no tiene ninguna orden para dejar ninguna amenaza para dejar México, por cuanto además su hija es residente en México y pues buena cantidad de los capitales que sustrajo del país se encuentran justamente en el país azteca. Pablo José Guareguán dice, militares venezolanos, ustedes merecen, pues no tengo que comentarlo, pero parafraseándolo, Pablo, porque estamos en emisoras comerciales en distintas partes, incluyendo España, dice, pues bueno, deberían caer bajo las balas de los marines por traidores al Libertador y entrega al país a los cubanos. Por ahí Ignacio dice, ¿qué le preguntarías a Maduro si lo tuvieras en directo ahora viéndote? Pues muy difícil, Ignacio, porque si lo tuviese en persona, lo que menos haría sería preguntarle algo, ¿no? Me pusiste tu pregunta, me pone a pensar, me hace recordar aquella pregunta de Carla Angola cerrando una de las intervenciones en la que estuve en su programa, que me decía si yo odiaba a Maduro o no. Esa fue la última pregunta, a minutos de terminar el programa. ¿Qué le preguntaría? Es difícil preguntarle ya algo a Maduro porque lo sabemos, conocemos cuál es la realidad y los dictadores lo único que hacen es responder con mentiras y bueno, engañar, tratar de engañar al pueblo, tratar de desviar la realidad. En todo caso, hablaría sobre los 800.000 millones de dólares que se han robado. La pregunta sería básicamente ¿por qué el patrón de los presidentes socialistas, izquierdistas de la América Unida, esos como Kirchner, esos como Morales, como Daniel Ortega, como los Castro y como Chávez, por no incluir otros más, ¿por qué todos, absolutamente todos, están acusados por hechos de corrupción o por violaciones a los derechos humanos? ¿Por qué el patrón? ¿Por qué ir por esa vía? ¿Y por qué, por ejemplo, no haberse encaminado hacia el socialismo de algunos países nórdicos que lo aplican de una manera muy distinta a la que lo han aplicado las dictaduras caribeñas en el país? Tal vez sería esa una de las preguntas, no lo sé. Buena pregunta la que nos comparte Ignacio Frenhagen. Por ahí nos saluda Dulce Sánchez, dice hola desde Petare. Antonio del Nogal dice, veo poco probable una intervención militar. Hay muchos intereses creados interna y externamente. Los venezolanos deben despertar y ejercer presión para provocar condiciones para unas elecciones claras y confiables. Por ahí dice Elena, pues a Fidel nos lo ponían 24/24. Giancarlo Masciuli está con nosotros, dice Vladimir, saludos. En mi opinión, nosotros mismos deberíamos resolver esa crisis. Estoy de acuerdo contigo completamente. Una discusión que abrimos sobre todo para conocer qué opina nuestra gente. Por ahí Elena dice, ¿por qué no sucumbe el excelentísimo señor presidente? A ver, voy un poco más adelante y les quiero agradecer por todos los comentarios que han incluido y también por apoyarnos compartiendo el programa. Aquellos que se están conectando en este momento están a tiempo para compartir nuestra transmisión del día de hoy. ¿Qué dice Bloomberg? Dice lo siguiente: la posibilidad de una intervención militar en Venezuela encabezada por los
Estados Unidos sigue ganando adeptos, pese a que continúa siendo una opción minoritaria en la comunidad internacional, según una nota publicada en el portal Bloomberg. La primera aproximación a esta medida la asomó el propio presidente estadounidense Donald Trump el año pasado, cuando mencionó que consideraba una opción militar para Venezuela, aunque en ese momento fue neutralizado por sus asesores. Hoy, mientras el país suramericano se encamina, y ya lo está, hacia una dictadura y en el colapso económico, además desencadenando una crisis migratoria de millones de personas, el apoyo a tal movimiento se está discutiendo abiertamente, por eso lo estamos haciendo acá, según lo asegura Bloomberg en su reporte. El pasado agosto, el senador republicano por la Florida, Marco Rubio, aseguró que durante años buscó una solución pacífica para Venezuela. Pero ahora hay un argumento muy fuerte de que es una amenaza para la seguridad de la región y de los Estados Unidos, que exige el uso de la fuerza militar. Posteriormente, en visita a la ciudad fronteriza colombiana de Cúcuta, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dijo que la intervención militar no debería descartarse, aunque luego sugirió que habría sido un malentendido. Para el experto del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington, Anthony Cordesman, la posibilidad de que se realice tal acción causaría una gran preocupación sobre el renacimiento de la interferencia de los Estados Unidos en América Latina. Y aquí hay que completarle, además, poniéndole el argumento de a ver cómo lo decimos, de pronto, restablecimiento de la doctrina Monroe. La volvió a mencionar Donald Trump, pese a que en su oportunidad Obama había dicho que como política de Estado se había terminado con la doctrina Monroe. Esta doctrina, además, que ha asomado nuevamente Donald Trump, podría ser una respuesta a lo que dicen los expertos y le declaran a Bloomberg. Necesitas tener un grupo muy fuerte de personas que pueden hacerse cargo de manera creíble, y no está claro que haya una facción de los servicios o en los servicios militares o de seguridad venezolanos que lo quiera. Así que estás hablando esencialmente de entrar y de alguna manera reemplazar toda la estructura de gobierno y esperar a que de alguna manera alguien lo respalde, según explicó el experto. Y fíjese que acá coincidimos, y por allí lo habían comentado, sin que los venezolanos lideremos la salida de la dictadura, no hay ningún tipo de opción y de apoyo internacional. Por eso es que el mensaje sigue siendo directo y cada vez más frontal, ya no al régimen de Maduro. Ya no se le pide que cambie y que permite el restablecimiento del Estado de Derecho, que elimine o que, deje de una buena vez por todas el intervencionismo y el secuestro de los poderes públicos del Estado, ¿no? Ahora el mensaje es a los militares. Si ustedes no están dispuestos a rescatar el destino de su país, que además no es un tema de libre albedrío, es decir, tienen el deber de hacerlo, pues desde afuera tampoco va a ocurrir. Por supuesto, lo que sí nos parece particularmente importante es que en efecto ya se está discutiendo abiertamente sobre la posible intervención militar en Venezuela. Algo que nosotros hemos creído imposible hasta hace muy poco, pero comenzamos a ver con extrañeza cómo se habla abiertamente sobre este tema. Por ejemplo, el procurador colombiano ha rechazado la intervención militar extranjera en Venezuela. De hecho, Fernando Carrillo rechazó este jueves una intervención militar extranjera en Venezuela, pues es la Corte Penal Internacional, lo dice el procurador de Colombia, que tiene la capacidad, aseguró, de parar al régimen o el régimen de impunidad del presidente de la República, Nicolás Maduro. En rueda de prensa desde Madrid, Carrillo indicó que la dictadura venezolana se combate con herramientas jurídicas internacionales, nunca con intervenciones militares, bravuconadas o actos contrarios al derecho internacional. Por eso es que les digo, se está discutiendo muy fuertemente este tema, aquellos que están a favor y aquellos que están en contra de una posible intervención militar. Ahora bien, el Nacional de Venezuela
Nos abre con este titular: ¿qué tan sólido es el apoyo de los militares a Maduro? A raíz de los comentarios del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en los que sugiere un golpe militar en Venezuela que pudiera triunfar rápidamente si las Fuerzas Armadas se decidieran a organizarlo, y las declaraciones del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, en el sentido de sugerir una intervención de los militares venezolanos para superar la crisis humanitaria que afronta el país, vale la pena analizar qué tan fuerte es el vínculo y apoyo de los militares a Nicolás Maduro. El presidente venezolano le tiene la soga corta a la Fuerza Armada Nacional. Entre el avance de la crisis y las noticias fogosas, pues además de posibles alzamientos y rebeliones, el mandatario ha reforzado con el cuerpo castrense una relación que camina entre la amenaza brutal y los beneficios económicos, es decir, entre la extorsión, que es algo que ha ocurrido durante muchísimos años en Venezuela, y el chantaje. Son las dos cosas que ocurren en Venezuela. La línea que separa una cosa de la otra es la lealtad al mandatario, una lealtad personal que debe constar en sus acciones y en la firma de un compromiso obligatorio desde mayo. Ustedes lo recordarán, los militares, además, que iban a ascenso, tenían que firmar una carta que no tiene absolutamente nada que ver con lo que indica la Constitución y el estamento militar, de lealtad absoluta al régimen dictatorial de Maduro. Eso denota la debilidad que siente tener en la propia fuerza chavista en Venezuela. Como en ningún otro año, en lo que va del 2018, ha habido la mayor represión dentro de la propia Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Según la organización Justicia Venezolana, solo en este año han sido apresados 60 funcionarios militares, una lista que la periodista Sebastiana Barraez lleva con nombre y apellido, pero que extiende a 82 sospechosos no solo de haber participado en algún plan de alzamiento contra el régimen, sino de haber expresado alguna forma de descontento sobre la situación del país. Además de este conteo, el diputado y coronel retirado del ejército Teodoro Campos afirmó que solo en el componente castrense 185 oficiales están siendo investigados, sometidos a presiones e interrogatorios. A diferencia de los apresamientos, los de los militares ocurren a la sombra de las noticias y con apenas la confirmación de los abogados. Los familiares de los funcionarios no se atreven a denunciar por miedo a enrarecer aún más los procesos y perjudicar a sus seres queridos, conscientes de que en Venezuela la justicia funciona según los ánimos de la revolución bolivariana. Les recuerdo, estamos leyendo una nota muy importante publicada por el Nacional de Venezuela. Sin embargo, la razón principal de este silencio es esconder el descontento dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pilar fundamental del proceso revolucionario gracias a la alianza cívico-militar que gestó con entusiasmo el hoy fallecido presidente Hugo Chávez. Dentro de esa alianza, las ayudas económicas del régimen a los militares son notorias, pues mientras un maestro de escuela pública o un médico especializado están condenados al salario mínimo de 1.800 bolívares soberanos o unos $18, el militar de menor rango tiene un salario de 3.160 bolívares soberanos. Cuando todavía no sonaban las campanas sobre una posible intervención militar extranjera, Maduro pronto decidió blindarse contra una rebelión interna, una amenaza más posible, sobre todo tras la intensa oleada de protestas contra el régimen entre febrero y mayo del 2014, cuando resultaron detenidas casi 6.000 personas. Un reciente informe de la Organización de Control Ciudadano especializada en el análisis de la relación entre la FARC, la ciudadanía y el poder político, explica que desde que asumió su mandato en el 2013, Maduro concentró sus decisiones militares en reestructurar a la Guardia Nacional, uno de los 4 componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, además del Ejército, la Aviación y la Armada, y reforzar la Guardia de Honor Presidencial. A partir del 14, cuando se intensificaron las protestas, la Guardia Nacional aumentó su presencia en todo el territorio, al pasar de 73 destacamentos a 236, de 159 compañías a 514, una profunda reestructuración emprendida a nivel nacional para dar respuesta represiva y militar a la protesta en Venezuela. La Guardia Nacional
es el componente históricamente desplegado en todo el territorio para la protección de vías e instalaciones especiales. Bajo Maduro, este concepto se multiplicó y de 9 comandos regionales pasó a tener 24 comandos de zona, uno para cada región del país. El informe también resalta la fortificación militar que levantó Maduro para su protección en los 2 primeros años de su gobierno a través de su Guardia de Honor Presidencial. Solo en el 2015 fueron creados y activados 6 batallones para la protección del Ejecutivo, una unidad especial de aseguramiento vial y francotirador, así como un escuadrón de caballería motorizada. Solo en este año fueron ascendidos 437 funcionarios de este componente de protección exclusiva a Maduro. De allí que la propia FARC ratifique, así como este miércoles, su lealtad al presidente, repudiando las declaraciones de Donald Trump. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechaza la postura vil y grosera con el que el presidente de los Estados Unidos se refiere a sus integrantes, pero, lejos de sentirse ofendida en su honor y su moral, reitera su carácter popular nacionalista, según afirmaron. Insisto, el mensaje a los militares venezolanos es cada vez más directo, cada vez más dramático. Incorporo comentarios, no quiero dejar a nadie afuera. Me dan un segundo, voy un poco más abajo, un poco más arriba, mejor dicho. Por ahí Miguel Linares Moreno dice: ¿cómo ves las navidades en Venezuela? Aún no las veo, Miguel, es la realidad. Por ahí Alfredo dice: ¿por qué dices que en los países nórdicos hay socialismo? No lo hay. Lo que existe en estos países es llamado estado de bienestar, donde deberíamos llegar a la mayoría de los países, en el cual el capitalismo ha llevado a la sociedad a un nivel de vida demasiado bueno. No hay manera que el socialismo dé un buen resultado. Tienes razón, Alfredo, y disculpen el error, el estado de bienestar, como lo ha comentado muy sabiamente Alfredo Guillén. Me refiero básicamente, para contestar tu pregunta inicial, a países como Noruega, pues que lo hemos visto ya en reiteradas oportunidades, ha dado visos de señales socialistas muy diferentes a las que nosotros conocemos, a las que nosotros entendemos. Así que entiendo la diferenciación que nos haces. Por ahí dice: porque todos son ladrones y creen que se creen los mesías de sus países, dice Pablo José Guareguán. Lina también dice, hablando sobre el lenguaje de Lina, Pablo dice todos. Pedro José Fernández dice: la intervención militar internacional es la única salida a este problema, y la verdad es que todos los gobiernos de la región acarician esta opción, pero las leyes de la diplomacia pues no les permite hacer tan evidente su verdadera posición. Es lo que les va a ocurrir realmente, tal y como fue con Noriega en Panamá. Por ahí dice José Silva Ramírez: Estado Providencia, la Gran Bretaña es la madre. Los países nórdicos sí son socialistas a través de la fórmula Estado Providencia y una economía planificada, pero no tiene nada que ver con el marxismo. Nos aclara José Silva Ramírez, que le agradezco el comentario. Sí, alto nivel de vida, pero 50% de impuestos sobre los ingresos. Andreina Durán dice: pues bien, si se combate con acciones y presiones internacionales, ¿cómo es que esta narcodictadura lleva casi 20 años? Es que tenemos que esperar. Los que lleva Cuba, por favor, cuando reaccionen, ya será demasiado tarde. Ernesto Bates Mótola con nosotros. Ligia nos dice: apoyo a Bolsonaro. Nos va a quedar la deuda del tema de Brasil. Ya se nos fue la hora de información. Les prometo que este día domingo, transmisión especial a las 9 de la mañana, estaré hablando sobre el tema brasileño. Continúo con los comentarios para cerrar nuestra emisión del día de hoy. Mae Díaz nos dice: las Fuerzas Armadas de Venezuela están desarmadas. Los que pudieran ayudar o están presos están vigilados y controlados por los cubanos, y el resto son unos genuflexos al gobierno, llámense Padrino y compañía. No hay esperanza. Elena nos dice: por cada soldado venezolano debe haber 2 cubanos, y no dudo que sean capaces de utilizarlos como escudo en caso de invasión. Hablo de esto porque es un detalle que poco se tiene en cuenta. Isabel nos comenta: no solo los militares que han sido apresados, recordemos a los que fueron orillados a irse de baja antes de tiempo, y muchos que han escapado aún a expensas de ser desertores. El régimen ha tenido que reinsertar a la reserva a aquellos que fueron
o que luego serán carne de cañón del régimen. Andrés Betancourt dice: cada vez estoy más seguro que el liberalismo, el libre mercado y la lucha contra el comunismo es lo que debemos promover. Ligia nos comenta, los venezolanos, Ligia Elena González nos dice: los venezolanos no podemos salir de la dictadura por nuestra cuenta, porque los dictadores nos asesinan a todos. Eso es cierto, hay cubanos, rusos, iraníes y chinos, nos dice Isabel Aguiar. Y a ver qué más tenemos por acá. Miguel Linares: los sistemas comunistas dictatoriales no respetan reglas ni leyes. Mientras los demócratas que respetamos las libertades estamos atados a las leyes y a las reglas, el mal contra el bien. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado en nuestra emisión del día de hoy, por haber compartido el programa. Para los que están aún conectados y no han compartido, están a tiempo, aunque nos vamos fuera del aire. El programa queda grabado para que muchas otras personas se incorporen y también puedan dejarnos conocer su parecer. Les espero este día domingo a las 9 de la mañana, transmisión especial de América es Noticia, hablando, por ejemplo, del tema brasileño. Tenemos que hablar de las elecciones en Brasil. El domingo ya estaremos a 7 días de las elecciones. ¿Quién irá a la segunda vuelta? ¿Bolsonaro? ¿Haddad? ¿Ciro? Pues estamos con esa duda. Vamos a estar hablando de ese tema este próximo domingo. Y a ustedes, como siempre les digo, que Dios me los bendiga. Se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta la próxima.